todos, el día de hoy vamos a revisar el tema de cálculo de tamaño de muestra. ¿Por qué es tan importante hacer un cálculo de tamaño de muestra? Porque es necesario y fundamental para llegar a definir la factibilidad de sus proyectos. Hasta este momento, ustedes tienen su pregunta de investigación, tienen el diseño, tienen la justificación. Pero es importante que para poder garantizar la factibilidad de esta idea que ustedes tienen, realicemos un cálculo de tamaño de muestra, porque no podemos estudiar a toda la población. En investigación y en salud, los recursos son finitos. No podemos desperdiciar recursos. Si ustedes no calculan entonces un tamaño de muestra, pueden ocasionar un gasto innecesario de recursos, tanto económicos como humanos. Y además, si retomamos el aspecto de consideraciones éticas, esto sería una exposición innecesaria para participantes, cuando en lugar de estudiar a toda la población, podemos estudiar solo a una muestra representativa de esta población. Ujú. Y por el contrario, si ustedes deciden no calcular tamaño de muestra y hacerlo eh, por conveniencia, si ustedes tienen un tamaño de muestra muy pequeño, aun cuando su maniobra sea de utilidad, no van a tener resultados significativos. Entonces, esto va a confundir sus resultados y la importancia de sus resultados. Por eso es tan necesario revisar este tema y que ustedes realicen en cada proyecto el cálculo de tamaño de muestra. Les decía que cuando tenemos un tamaño de muestra que es muy pequeño, bueno, que ahí nos vamos a enfrentar a resultados que no son significativos, aunque ustedes estén observando ciertas diferencias que podrían ser útiles en la clínica. Por el contrario, tamaños de muestra que son muy grandes, como los llevados por la industria farmacéutica, tienen tamaños de muestra tan grandes que lo que hacen es mostrar significancia estadística, aun cuando clínicamente sean irrelevantes. Por ejemplo, pensemos en las estatinas para evitar el riesgo cardiovascular, donde la diferencia es aproximadamente del 1%. De eso es el beneficio del uso de estatinas versus placebo, 1%. Y ustedes además van a exponer a los sujetos a eventos adversos, en el caso de las estatinas, a daño muscular o bien al desarrollo de diabetes. Ahora, pensemos, esto es cuando el tamaño de muestra es muy grande, todo sale significativo y quien no sea clínico o quien no tenga una formación en investigación, pues simplemente va a asumir que es algo que tiene utilidad cuando su beneficio sea realmente mínimo. Ujú. Ahora bien, piensen en este ejemplo, el tener un tamaño de muestra muy pequeño y hacer que sus resultados sean estadísticamente no significativos, piensen que se trata de una maniobra de tal importancia como el estilo de vida, pero que lo que faltó fue tamaño de muestra. Entonces, imaginen el perjuicio a los participantes y a la población por ese estudio mal diseñado y sin cálculo de tamaño de muestra. Por eso es tan importante que nos detengamos, que hagamos una pausa y que llevemos a cabo el cálculo de tamaño de muestra. Es importante, antes de continuar, el poder evaluar algunos conceptos teóricos que van a ser necesarios para que ustedes tengan los elementos para entender el tema y para hacer el cálculo de su tamaño de muestra. Entonces, vamos a retomar aquí algunos aspectos como la hipótesis o el valor de P. De acuerdo a la teoría de la probabilidad, es imposible asegurar que un hallazgo es verdadero al 100%. Por lo tanto, en investigación no probamos hipótesis alternas. Lo que hacemos es trabajar con la hipótesis nula, descartándola o aceptándola. La hipótesis nula implica que no hay diferencia entre los tratamientos. Una hipótesis alterna es que los tratamientos son diferentes. Entonces, con lo que ustedes obtienen cuando hacen un cálculo de una prueba estadística es el valor de P. Entonces,
lo que ustedes dicen, si un valor de P es significativo, es decir, menor a 0.05, entonces rechazan su hipótesis nula y asumen que hay diferencia. Entonces, de ahí viene el valor de P. Vamos a tener, entonces, algo que se denomina riesgo alfa. Uh-huh. Este riesgo que nosotros nos vamos a permitir es solo del 5%, que corresponde a un valor de P de 0.05. Entonces, esta es la razón por la que consideramos nosotros este punto de corte como significativo. Con este valor de P de 0.05, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos teniendo un riesgo alfa de 0.05. ¿Esto qué quiere decir? Es la probabilidad de que yo concluya que existe una diferencia cuando en realidad no la hay, un falso positivo. Tenemos también un riesgo beta, que ahora es la probabilidad de determinar que no hay diferencia cuando en realidad sí la hay, un falso negativo. Lo que les decía que ocurre con los tamaños de muestra que son muy pequeños. Pareciera o podría ser que una maniobra sea mejor que otra, pero que estadísticamente no sea significativo. Si el tamaño de muestra es muy pequeño, lo que nos falta es poder. Y este riesgo entonces se incrementa. Este riesgo beta, aquí la probabilidad de cometer este error o este falso negativo, habitualmente es de 10 o 20%. Lo habitual es que sea de 20%. Ustedes pueden disminuir el error a 10, a 5, y por supuesto que esto va a hacer que ustedes tengan un mayor tamaño de muestra. Entonces, cuando ustedes, el riesgo alfa, el error tipo 1, se da con los tamaños de muestra muy grandes que pueden ocurrir con los falsos positivos. Ahora, si ustedes a la unidad le restan este 0.05, tienen el intervalo de confianza. Por eso es que el intervalo de confianza es de 95%, que me deja una probabilidad de error solo del 5%. Ahora, en el error beta, si ustedes a uno le restan el beta, tienen el poder estadístico. Este poder habitualmente es del 80%, pero puede ser mayor. Esto ustedes lo determinan. Si aumentan el poder, pues va a aumentar también el tamaño de muestra. Pero lo estimado, lo que se utiliza con mayor frecuencia es un poder del 80%, un intervalo de confianza del 95%, un error alfa o un valor de alfa de 0.05 y un valor beta de 0.2 o 20%. Ok. Ahora, vamos a retomar esto del tipo de error. Entonces, yo tengo en investigación, ya quedamos que tenemos una hipótesis nula. ¿Qué va a pasar con mi hipótesis nula? ¿Cuáles son las posibilidades? Una es que yo esté observando en mi estudio que hay una diferencia o una asociación significativa. Esto implicaría que yo rechace mi hipótesis nula y asuma que hay diferencia y asuma mi hipótesis alterna. Esto implicaría un valor de P menor a 0.05. Pero aquí, en la realidad, podríamos tener dos escenarios. La realidad, una realidad es que yo muestre que hay diferencia cuando en realidad sí la hay. Entonces, esto sería un verdadero positivo. Hay diferencia en mi prueba estadística, en el estudio que yo estoy evaluando y en la realidad, sí hay diferencias. Entonces, aquí no estoy cometiendo ningún error, es un verdadero positivo. Pero ahora, puede ser que yo tenga el resultado de mi prueba y que este me salga como significativo. Yo voy a rechazar la hipótesis nula, asumo que hay diferencia, pero en realidad no hay tal diferencia. Ajá. Aquí yo tengo un falso positivo. Esto es contra lo que me protege el alfa. Aquí la probabilidad de cometer este error tipo 1 o falso positivo es de 0.05. ¿Con qué certeza tengo
la seguridad de que esta diferencia es real, 95%. Ujú. Entonces, es por eso que nosotros asumimos este como el límite inferior. Ujú. Ahora bien, puede ser ahora que yo en mis resultados no observe diferencias clínicamente importantes o significativas. Ajá. Entonces, esto implica que yo tengo un valor de P mayor a 0.05. Entonces, no voy a rechazar mi hipótesis nula. Voy a asumir que en realidad no existen diferencias. Pero aquí en la realidad hay dos escenarios. Uno, mi estudio dice que no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Por qué? Mi valor de P es mayor a 0.05. Pero en la realidad sí hay diferencia. Esto es un error, es el error tipo 2 o falso negativo. Yo asumo que no hay diferencia con ese valor de P que no es significativo. Entonces, es por eso que aquí el grado de error, el beta, es de 20%. El poder es esta capacidad que tengo de que una diferencia no encontrada sea real. Ujú. Entonces, yo lo tengo con una certeza del 80%. Ujú. Y la otra opción es que en mi estudio no haya diferencias significativas, pero que en realidad no las haya, que es una maniobra que no está impactando. Aquí no hay error. Ujú. Esto sería un verdadero negativo. Entonces, estas son las distintas probabilidades y lo que nosotros vamos a querer evitar en nuestro estudio es cometer falsos positivos o falsos negativos. Ujú. El grado de error permisivo entonces es 0.05 para el alfa y para el beta 0.20% o 20%. Ujú. Esto es lo que nos vamos a permitir de error. Ujú. Un ejemplo que puede ser muy gráfico de que es un error tipo 1, un falso positivo, es este, donde ustedes como médicos le dicen a este paciente que está embarazado. No suena lógico. Este es un error tipo 1 o falso positivo. Ahora, para ejemplificar un error tipo 2 o falso negativo, el que le digan a esta paciente que no está embarazada, ujú, cuando ya está aproximadamente en la semana 40. Ujú. Entonces, estos son los dos tipos de errores y esto es necesario porque es información que ustedes van a poder a meter a las calculadoras o van a utilizar en las fórmulas para calcular el tamaño de muestra. Y bueno, esto también se asocia a lo que vimos la clase anterior de la pertinencia de la prueba estadística. Ujú. Ahora, ¿qué elementos van a necesitar ustedes para calcular su tamaño de muestra? Uno, deben tener en cuenta el objetivo del estudio. Definir si se trata de un estudio descriptivo o un estudio comparativo. Para calcular el tamaño de muestra, no es necesario que ustedes aquí consideren si se trata de una encuesta transversal, un ensayo clínico o una corte. Lo único que nos interesa es saber si el estudio es descriptivo o es comparativo. Un ejemplo de un estudio descriptivo es si ustedes quieren evaluar la frecuencia de complicaciones posterior a la vacunación contra influenza en pacientes con diabetes. Ujú. No quieren contrastar nada, no quieren comparar nada, solo quieren saber cuál es la frecuencia de los eventos adversos en los pacientes con diabetes posterior a la vacunación. Ahora bien, un estudio comparativo es si ahora ustedes quisieran contrastar la frecuencia de eventos adversos en pacientes con diabetes versus pacientes sin diabetes. Aquí ya sería un estudio comparativo. Por lo que he revisado de sus proyectos, en su mayoría son estudios comparativos, donde proponen dos maniobras o dos exposiciones. Ahora, uno es el objetivo, entonces. El segundo punto que ustedes deben considerar son las características de las variables que van a comparar. Es decir, van a comparar medias o van a comparar proporciones. Por ejemplo, yo podría comparar la glucosa, la glucemia en ayuno de dos tipos de tratamiento. Puede ser o dos tipos de insulina. Entonces, yo comparo
las medias y lo que voy a estimar es qué tan diferentes son esas medias. Entonces, ustedes tienen que considerar si su desenlace es cualitativo o es cuantitativo. Si es cuantitativo, bueno, van a comparar medias. Si es cualitativo, van a comparar proporciones. Ahora, en lo mismo, imaginemos que tienen pacientes con diabetes y tienen dos tipos distintos de tratamiento. Y ahora el desenlace es la presencia o no de complicaciones crónicas. Ahora, el desenlace es cualitativo y es dicotómico en una proporción. Aquí, entonces, lo que harían es comparar o utilizar una fórmula que compare proporciones. Ahora, tienen que evaluar otro elemento, que es la magnitud de la diferencia entre los grupos. A esto se le llama delta. Por ejemplo, en los pacientes con diabetes y dos tipos de insulina, lo que ustedes van a comparar es glucosa. Pueden tener un paciente que tenga en un grupo 200 de glucosa en ayuno y en otro grupo tener 180 o 100. Esa diferencia de 100 o de 20 miligramos de glucosa es la diferencia, es el delta, la magnitud del efecto. Tanto en las variables cualitativas como en las cuantitativas esperaríamos que esta diferencia fuera 10% mayor. Ahora bien, en una diferencia de proporciones, tienen este mismo grupo de pacientes con diabetes y los someten a dos tipos de tratamiento. Igual pueden ser dos tipos de insulina o un tipo de insulina y un hiperglucemiante. Entonces, aquí lo que ustedes van a comparar es la frecuencia de complicaciones. En el grupo que se sometió a la insulina 1, ¿qué porcentaje desarrolló complicaciones a largo plazo? A 5 o a 10 años. A lo mejor 20%. Mientras que en el grupo 2 solo lo desarrolló 10% de los pacientes. Entonces, aquí la diferencia sería de 10%. Ese es el delta. Y ahora bien, cuando ustedes comparen medias, cuando su desenlace sea cuantitativo, deben considerar un elemento que es la variación, la variabilidad en la población, que tanto se dispersan los datos alrededor de la media. Entonces, si su desenlace es cuantitativo, van a requerir la media que esperan, la glucosa entre los dos grupos, pero además la variabilidad de cuánto esperan que sea la desviación estándar. Esto va a impactar. Entre mayor sea la variabilidad o más grande sea la desviación estándar, mayor tamaño de muestra van a requerir. Y bueno, tienen que definir el poder estadístico, que por lo menos debe ser del 80% para que ustedes eviten un error tipo 2 en un 20% y la confiabilidad del estudio 95% para que tengan un error alfa o un error 1 solo del 5%. Entonces, estos son los datos que ustedes van a requerir para el cálculo de tamaño de muestra. Ahora, algo que les comentaba en la diapositiva anterior es que deben tener a la mano el delta o esa diferencia esperada entre cada uno de los grupos. ¿De dónde van a sacar esta información? De los antecedentes científicos. Pueden ser nacionales o pueden ser internacionales de poblaciones similares a las que ustedes van a estudiar. Y por supuesto que deben tener antecedentes. De lo contrario, ¿cómo es que están planteando esa hipótesis? ¿En qué se están basando? Entonces se tienen que basar en lo que hay escrito en la literatura. Y por ejemplo, si hubiera dos literaturas, dos antecedentes científicos, o tres, uno con una diferencia muy pequeña, otro con un delta muy amplio, bueno, lo ideal sería quedarse con ese dato intermedio. Esto es importante que ustedes lo consideren, cuál van a escoger, aquella población que se parezca más a la que ustedes van a evaluar. Entonces, para estimar el tamaño de muestra, hay unos elementos que la van a modificar. Ustedes van a tener un tamaño de muestra mayor si el delta es pequeño.
Si ustedes esperan una diferencia del 1%, bueno, pues van a necesitar unos 10,000 participantes. Esto será diferente a si tienen una diferencia de 20%, donde a lo mejor van a requerir solo a 200 participantes. Si la desviación estándar es muy amplia, pues van a requerir un mayor tamaño de muestra. Si la desviación estándar es pequeña, requieren menor tamaño de muestra. Si ustedes aumentan, modifican este valor de alfa, si en lugar de 5% quieren un alfa de 0.5, 0.01, 0.02, bueno, va a aumentar el tamaño de muestra. Lo mismo pasa con el poder. Si ustedes aumentan el poder de 80 a 90%, disminuye el grado de error, pero también se incrementa el tamaño de muestra. Entonces, estos son los principales elementos que lo van a definir. Tenemos básicamente entonces 3 tipos de fórmula para calcular el tamaño de muestra. Uno es la fórmula de diferencia de medias, diferencia de proporciones y la fórmula para una proporción o para una media. Entonces, en este ejemplo vamos a empezar con la diferencia de medias. Tenemos pacientes hipertensos sometidos a 2 tratamientos, el tratamiento A y el tratamiento B. La diferencia esperada en cuanto a la presión arterial diastólica es 90, con una desviación estándar de 9, y 85, con una desviación estándar de 8. Entonces ya tenemos, requieren ustedes la media para cada uno de los grupos. El delta es esta diferencia entre los grupos, que es de 5 milímetros de mercurio. Aquí ustedes tienen que cuestionarse si esa diferencia de 5 milímetros de mercurio se va a traducir clínicamente en un menor riesgo de complicaciones, si va a tener algún impacto en la salud del paciente. Y bueno, la otra parte es la desviación estándar, 9 y 8. Tenemos cuál es el impacto de la desviación estándar, porque es tan importante que consideremos las medias. Imaginemos que aquí son nuestros 2 grupos, el A y el B. Aquí tenemos un participante con una presión de 85, y en el otro grupo se logró una media de 90. Si todos los participantes, los 2,000 participantes de este estudio, alcanzaran la misma presión, todos al final del estudio alcanzaran 85 y 90, pues no habría variación y la desviación estándar sería de 0. Todos tienen un mismo valor, que es lo que corresponde a la media, a la mediana, y también sería la moda. Pero ¿qué pasa? Esto en la realidad no ocurre porque los participantes, cada uno va a tener distinto tiempo de evolución, distintas características, estado nutricional, que si bien son parecidos, bueno, pues van a tener algunas variaciones. Esto es lo que sucede en realidad. Yo tengo participantes que voy a tener una media. En la media, bueno, pues va a estar la media, moda y mediana, coinciden, aquí va a estar localizada la mayor parte de los participantes, y conforme se aleja de la media voy a tener una menor frecuencia de participantes. Entonces, tengo la media y tengo los valores de desviación estándar. Entonces, aquí como vemos, este 85 y este 90 son distintos, las medias son distintas. Y vean que no se están tocando. Aquí es claramente mejor el tratamiento que nos da una menor presión arterial de 85 que 90. Son claramente distintos. Esto que está en verde es la probabilidad de cometer ese error de 0.05%. Entonces, bueno, se están traslapando, pero vamos a tener solo ese error de 5%. Aquí las medias son diferentes. Pero ¿qué pasa si ahora las medias, vean, como ustedes observan, son igualitas? Es el mismo paciente, es el mismo valor, 85 contra 90, es la misma media. Pero ¿qué pasa con la desviación estándar? Una mayor desviación estándar, ¿qué es lo que provoca? Que ahora la probabilidad de cometer este error aumente. Y vean, aquí se estarían traslapando las medias y los efectos del tratamiento. Aquí no habría diferencia. Entonces, para poder observar esta diferencia,
Entonces, lo que yo tendría que hacer es aumentar el tamaño de muestra para disminuir este impacto de una mayor desviación estándar, porque si tuvieran la misma cantidad de participantes que en esta parte, bueno, pues aquí no se observarían diferencias, diríamos que los tratamientos son iguales, pero al aumentar el tamaño de muestra, pues bueno, podríamos disminuir este, es- este grado de error. Ajá. Entonces es importante que a mayor tamaño de la desviación estándar se incremente el tamaño de muestra para disminuir esta probabilidad de tener un error tipo 1. Ujú. Ahora bien, hay distintas calculadoras que ustedes pueden consultar en internet. Esta es una calculadora que está muy padre, se llama OpenEpi, está libre, es para su computadora de escritorio y es muy accesible. Otras, en su celular, hay una se llama CDC EPI, también les puede servir, o bien la calculadora que ustedes deseen en Internet. Ahorita vamos a trabajar solo con OpenEpi. Vamos a ver que es un programa que es muy amigable y los va a llevar de la mano para que ustedes logren hacer su cálculo de tamaño de muestra. Entonces, esta es la pantalla principal. Del lado izquierdo vamos a tener tamaño de muestra y nos va a arrojar las distintas opciones. Entonces, para una proporción, que dice casos y controles no pareado, en realidad también es una diferencia de proporciones, y cohorte o ensayo clínico. Esta opción es la que ustedes van a seleccionar. Esta opción de cohorte y ensayo clínico es la que corresponde a una diferencia de proporciones. Y la diferencia de medias. Entonces, acuérdense, corte y ensayo clínico corresponde a una fórmula de diferencia de proporciones. Y ahorita vamos a ir haciendo ejemplos para que les sea mucho más claro. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio que estábamos observando sobre presión arterial y 2 tratamientos antihipertensivos. Entonces, si ustedes del lado izquierdo seleccionan la opción de cálculo de tamaño de muestra y comparar medias, les arroja esta pantalla. Le ponen solo introducir datos. ¿Qué datos les va a pedir? Bueno, el intervalo de confianza aquí es a 95%, ustedes lo pueden subir a 99%, o simplemente que sea por arriba del 95%. Poder, aquí está establecido en automático 80, pero esto ustedes lo van a poder modificar. Pueden hacerlo mayor, 90%. Ajá. Aquí pueden ir haciendo distintos ejercicios y ver cómo se comporta su tamaño de muestra, si aumento el poder o bien si aumento el intervalo de confianza. Aquí después dice razón del tamaño de muestra. Aquí generalmente es 1:1. Bueno, generalmente depende de el número de pacientes que van a tener o de participantes que van a tener en el grupo 1 y en el grupo 2, los expuestos a la maniobra 1 o a la 2. Si es un ensayo clínico, bueno, pues habitualmente es 1:1. Si es una exposición que es poco frecuente, bueno, aquí ustedes pueden cambiar la razón entre los expuestos y no expuestos y hacerlo a lo mejor de 3:1. Si estuviéramos hablando de obesidad, sobrepeso e índice de masa corporal normal como maniobra, bueno, pues en la población mexicana va a ser más frecuente observar el obesidad y sobrepeso que índice de masa corporal normal. Ahí ustedes lo podrían modificar a 3:1 para que tengan 3 pacientes con obesidad y sobrepeso por 1 con índice de masa corporal normal. Entonces, esta es la opción que les da en automático. Cuando ustedes le ponen introducir datos, bueno, pues estos datos los pueden ir modificando. Entonces, la media en el grupo 1 era 90 milímetros de mercurio, con una desviación estándar de 9. En el grupo 2, una media de 85, con una desviación estándar de 8. Aquí la varianza se las calcula en automático y la varianza simplemente es la desviación estándar al cuadrado. La diferencia, nuestro delta, es de 5. Esto igual se los calcula en automático si ustedes meten las medias para cada grupo. Aquí el tamaño de muestra es de 92.
Ujú. Para tener una confianza del 95% y un poder del 80% y una probabilidad de error de tipo 2 del 20%. Entonces, aquí se requieren 92 participantes. Pero bueno, ustedes requieren darle la información al programa de sus antecedentes o de su justificación. Deben sacar esta información. ¿Cuál es la diferencia que ustedes están esperando? ¿De cuánto va a ser mejor el tratamiento A que el B para el desenlace que ustedes están buscando? En este caso, un desenlace cuantitativo. Vean, ahora en este ejemplo es la misma media, 90 y 85, esa diferencia de 5, pero ahora vean si la desviación estándar en lugar de ser de 9 fuera de 19 y en lugar de ser de 8 fuera de 18, aquí de 92 el tamaño de muestra que se requiere es de 432. Y es la mitad para cada uno de los grupos. 216 para el grupo 1 y 216 para el grupo 2. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir haciendo distintos cálculos para que ustedes vean en su ejemplo cómo es que se comporta el tamaño de muestra. En la serie, en el artículo de la revista, viene desglosada cada una de las fórmulas. Ahí, bueno, les va a pedir, igual vean, la media del grupo A, del B, la desviación estándar, y aquí le está el alfa y el beta, pero dice Z de alfa y Z de beta. Entonces, este valor de alfa de 0.05 y el intervalo de confianza de 95% equivale a un valor de Z. Esto equivale a al número de desviaciones estándar. Entonces, este valor de alfa 0.05 equivale a 1.96 desviaciones estándar. Ajá. A 2 desviaciones estándar está el 95.4% de la población y a 1.96 está específicamente este 95% y este valor de 0.05. Aquí el Z de alfa es 1.96. Ya hay tablas de referencia, entonces ahí ustedes nada más verifican a cuánto corresponde Z de alfa, esto si ustedes lo quisieran hacer a mano. Lo mismo para el beta. Entonces, aquí tendrían que ver a un 80% cuánto corresponde el valor de Z. Esto corresponde a 0.84. Entonces, este alfa de 0.05 equivale a 1.96 y este Z de beta equivale a 0.84. Y bueno, pues irá variando de acuerdo al valor que ustedes elijan. Entonces, ¿cómo? Perdón. Entonces, aquí es necesario, bueno, aquí nos salieron 51 pacientes para cada uno de los grupos, mientras que en OpenEpi nos habían salido 92, 46 para cada uno de los grupos. Entonces, bueno, en general son similares. Ustedes pueden ir haciendo sus ejercicios. Lo pueden hacer en OpenEpi, pero también es importante que ustedes vayan haciendo sus cálculos a mano, si bien ya tenemos las herramientas para que ustedes sepan encontrar el resultado. Listo. Ahora, bien, vamos a hacer un ejemplo de diferencia de proporciones. Entonces, para este ejemplo de diferencia de proporciones, tenemos pacientes hipertensos sometidos al tratamiento A contra el B. Aquí el 70% de los pacientes en el grupo A alcanzó control hipertensivo y los que estuvieron en el tratamiento B lo alcanzó el 50%. El desenlace es dicotómico, por lo tanto, haremos una diferencia de proporciones. ¿De cuánto es el delta? Es de 20%. 50 y 70, 20%. Aquí hay un error, debería ser 20%. El intervalo de confianza al 95% y el poder estadístico del 80%. Ahora, aquí ustedes van a elegir la opción que decía cohorte, ensayo clínico, que es lo que corresponde a la diferencia de proporciones. Nos pide el intervalo de confianza,
que es de 95, el poder de 80. Aquí otra vez la razón expuestos, no expuestos, que como les expliqué, depende qué tan frecuente sea la exposición o no en su población. Aquí el ejemplo es el porcentaje de no expuestos positivos, 50%. Fue 50% de los pacientes en segundo grupo alcanzó el control hipertensivo. Mientras que en el otro grupo, en el grupo A, se alcanzó un 70% de control hipertensivo. Ajá. Entonces, aquí el programa en automático les calcula o el OR, razón de riesgo, o diferencia de riesgo, o el delta. Entonces, para este ejemplo, con una diferencia esperada del 20%, tenemos 208 participantes. Aquí hay 3 fórmulas. Cada una tiene unos ajustes mínimos, así que podrían utilizar indistintamente la que ustedes consideren. Ajá, entre 190 y 200. No sé, cualquiera de estas 3 podrían utilizarla. Entonces, ahora bien, si ustedes, el grupo expuesto es más frecuente que el no expuesto, en este caso, otra vez, pensemos en sobrepeso, es más frecuente que el no expuesto, índice de masa corporal normal, entonces ahí ustedes van a cambiar esa relación. En este caso serían 2 con obesidad y sobrepeso por 1 no expuesto. Ajá. Y es el mismo porcentaje 50 y 70. Ajá. La misma diferencia, que es de 20%. Y vean, ahora aquí requerimos 234 participantes, entre 218 a 234, 78 expuestos por 156 no expuestos. Entonces, son 234, pero deben prestar atención cuál es la cantidad de expuestos, no expuestos que ustedes quieren. Si ustedes lo hicieran a mano, pues bueno, nuevamente les pide Z de alfa, Z de beta, la proporción, que es 50%, 70%, y la diferencia, que es de 20%. Y esto, bueno, pues ustedes lo podrían sustituir y tendrían el resultado, la N, y esto corresponde a la N para cada uno de los grupos. Y este es un cuadro que les puede ayudar. Son tamaños de muestra estimados de acuerdo a la diferencia de proporciones esperada. Entonces, si esta diferencia esperada fuera del 30%, van a requerir incluir a 100 participantes. Si es del 20%, como lo vimos en nuestro ejemplo anterior, bueno, aproximadamente son 200 pacientes a incluir. Si ahora la diferencia fuera de 10%, ustedes van a incluir a 800 participantes. Si es de 0.05%, requieren a 10,000 participantes. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Para qué? Para evaluar la factibilidad de su proyecto y hacer que al final de, de este curso, pues ustedes, al final de la maestría, ustedes puedan alcanzar y completar su tamaño de muestra para responder su pregunta de investigación. De lo contrario, bueno, pues van a tener que ajustar. Y finalmente tenemos el cálculo de tamaño de muestra para una proporción. Entonces, ¿qué implica un estudio descriptivo para una proporción? Que ustedes evalúen cuál es la frecuencia o la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población mexicana. ¿Qué datos requieren? La frecuencia esperada y cuál es el grado de error que ustedes se van a permitir. Entonces, 5% o puede ser menor a ese 5%. Ajá. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a hacer ahorita es cuál es la prevalencia de diabetes en población mexicana. Imaginemos que tenemos un tamaño de la población que es de 100,000 sujetos. La frecuencia hipotética es de 10.4%. Y aquí el intervalo de confianza que yo voy a elegir, un 5%. Ajá. Y aquí, ¿cuántos grupos tengo? Solo tengo un grupo. Aquí no estoy comparando nada. A menos que ustedes tuvieran, por ejemplo, a lo mejor pacientes, esta población fuera de Santa Fe y tuvieran otra población que corresponde a Iztapalapa o a Chiapas, bueno, aquí serían 3 grupos. Y esto lo que va a hacer pues, es aumentarles el tamaño de muestra. Entonces, para un intervalo de confianza al 95% se requieren 143 participantes de este total de 100,000 de la población. Entonces, como ven, pues requieren
saber cuál es su tipo de variables, cuál es el objetivo de su estudio, si es descriptivo o comparativo y la magnitud del efecto. Y bueno, aquí está la fórmula para que ustedes calculen la fórmula para una proporción. Entonces, ¿cuál es la proporción esperada? El intervalo de confianza que ustedes se van a permitir, la precisión de ese intervalo que ustedes van a requerir. Y al final, bueno, pues van a tener la n total. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto vaya quedando más claro. Y para que ustedes vean el impacto o la trascendencia de no hacer un cálculo de tamaño de muestra. Este es un artículo viejito, pero me parece muy, muy claro. Está publicado en Lancet en el 93. Aquí lo que se esperaba era determinar el efecto de octeótride contra escleroterapia en hemorragia varicial. Entonces, vean aquí en métodos estadísticos, dice que ellos esperaban una eficacia, un control del sangrado del 85% en el grupo que recibió octeótride y 90% en el que recibió escleroterapia. Con un poder del 85% y un error alfa del 5%. Ellos estimaron por lo menos 900 pacientes en cada uno de los grupos. Sin embargo, arbitrariamente, y ellos lo ponen aquí, elegimos 100 pacientes y aceptamos la probabilidad de cometer un error tipo 2. Entonces, en lugar de ingresar a 900 participantes, ingresaron solo 100 participantes. Tamaño de muestra pequeño hace que yo tenga un error tipo 2 y que tenga un falso negativo. Entonces, nosotros para esta magnitud del efecto, bueno, es 95 contra 80, lo que ellos esperaban, 90 y 85, y bueno, el intervalo de confianza a 80, a 95, el poder a 80, con una diferencia entre ambos grupos de 5%. Entonces, se requieren, aquí me salieron de 1.300 a 1.400, 722 para cada uno de los grupos, aproximado. No sé cuál fórmula utilizaron ellos, pero si nosotros utilizáramos OpenEpi, requeriríamos 700 para cada uno de los grupos. Y ellos tenían 100. Vamos a ver los resultados. ¿Qué esperarían encontrar? La probabilidad de tener un falso negativo es muy alta. Entonces, se incluyeron 100 pacientes. El sangrado fue inicialmente controlado en el 90% de los participantes que recibieron escleroterapia y en 84% de los que recibieron octeótride. Esta diferencia es del 6%. No, si bien no es del 10%, sí parece que es mejor la, la escleroterapia que el octeótride, 6%. Y ahora imaginen que tuviera menos eventos adversos la escleroterapia, pues sería una maniobra que tendría mayor utilidad. Sin embargo, vean el valor de P. El valor de P dice que este 6% no es significativo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que faltó tamaño de muestra. Con un tamaño de muestra de el que ellos estimaron 900 para cada grupo o el que nosotros estimamos 722 para cada uno de los grupos, ahí probablemente hubiéramos observado que esa diferencia del 6% ahora era significativa. Pero bueno, ellos no lo encontraron así, su poder estadístico es muy bajito, entonces tienen un error tipo 2. Dicen ellos que asumían ese riesgo, pero pues al final, ¿cuáles son sus conclusiones? Concluyen que son igualmente efectivos para controlar la hemorragia varicial. Parece que es mejor la escleroterapia que el octeótride. Aquí qué pasó, pues tamaño de muestra, y ellos desde el inicio, pues ya habían llegado a esa conclusión, ¿no? Decían que iban a asumir ese riesgo. Entonces, no son igualmente efectivos, está esa diferencia. Más bien lo que estamos observando es un error tipo 2. Vamos a ver otro ejemplo para ver si va quedando más claro. En este estudio se quiere determinar el efecto de los beta bloqueadores en la mortalidad. Entonces, para lograr
Ellos querían lograr un poder estadístico de 90%, esperaban una mortalidad de 24% en el grupo de bisoprolol versus 36% en el grupo con placebo. Entonces, si fuéramos desglosando cada uno de los elementos, nuestro poder es de 90%, el porcentaje en placebo 36%, el porcentaje en bisoprolol es 24%, un delta de 12%, un riesgo alfa de 5%. Ahora ya tenemos los elementos para meterlos a nuestra calculadora de OpenEpi. Aquí vamos a ver otra calculadora, es otro ejemplo, se llama Silet. Entonces aquí es calculadora de poder y aquí ustedes van a elegir que el desenlace es binario. Entonces, el nivel de significancia o alfa, 5%, el poder, 90%, el porcentaje de éxito en el control, 36%, y el porcentaje de éxito en el grupo experimental, 24%. El tamaño de muestra requerido es de 604 participantes. Esta calculadora, vean lo que tiene de diferente. En OpenEpic solo nos da el cuadro, pero aquí les dice cómo podrían redactar su apartado de cálculo de tamaño de muestra. Se requieren 604 participantes para tener una probabilidad de detectar una diferencia en el 90%, con este valor de significancia de 5%, y se espera una disminución del desenlace primario, que fue mortalidad, de 36% en el grupo control, versus 24% en el grupo experimental. Entonces, de esta manera ustedes podrían redactar su apartado. Recuerden que siempre tiene que ir complementado con la referencia bibliográfica donde ustedes tuvieron esa diferencia de 12%, de 20%, de 5%. Es importante que lo vayan haciendo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora es un ejemplo para cálculo de tamaño de muestra por diferencia de medias. Entonces, en este estudio lo que se quiere evaluar es el dolor por dos métodos de inserción distintos de DIU. Entonces, aquí la media de dolor con la estrategia convencional es de 55, la media de dolor con la técnica de inserción directa es de 40, un delta de 15 y una desviación estándar de 30. El riesgo alfa es de 0.05 y el poder de 90%. Entonces, es el mismo programa que el anterior, solo que ahora en lugar de elegir un desenlace binario, van a elegir una diferencia de medias. Nivel alfa, 5%, beta o poder, 90%, la media en el grupo 1 es 55 contra 40 y la desviación estándar es de 30. ¿Cómo lo van a redactar? Se requieren 170 pacientes, un poder de 90%, una significancia un error alfa de 5%, y esto para obtener una disminución del dolor de 55 contra 40 en el grupo experimental. Esta es una manera en la que ustedes podrían redactarlo. Y acuérdense su referencia bibliográfica. Hay otra fórmula, esto lo van a ver ya mucho más adelante en la maestría, pero solo es importante que lo conozcan. Estas fórmulas que vimos, diferencia de proporciones y diferencia de medias, solo toma en cuenta la maniobra contra el desenlace. Pero si ustedes tuvieran otras variables de confusión presentes en el estado basal o como maniobras periféricas, esto aumenta su tamaño de muestra. Entonces, aquí se requiere que ustedes contemplen si tienen variables de confusión, cuántas variables de confusión tienen. En general, si requerimos 10 pacientes con el desenlace, por ejemplo, 10 muertes por cada variable de confusión. Entonces, si ustedes quisieran si ustedes tuvieran 100 pacientes con el desenlace, 100 pacientes con mortalidad y 900 que estuvieron vivos al final del estudio, con esos 100 participantes, ustedes si lo dividen entre 10 van a tener el número de variables por las que van a ajustar. Entonces, esta es la fórmula, esta es una constante, 10 se multiplica por el número de variables de confusión que ustedes van a tener entre la prevalencia.
Entonces aquí, en este ejemplo, se pretende evaluar los factores de riesgo para deterioro cognitivo leve en adultos mayores. Se estima que son 4 los factores de riesgo y se estima que el 20% de la población, punto 20, va a tener deterioro cognitivo. En estos 200 participantes, yo voy a tener 40 participantes con el desenlace y por lo tanto voy a ajustar por estos 4 factores de riesgo. Les digo esto para que ustedes lo conozcan. Esto en este momento no tendrían que calcularlo. Quédense con la fórmula de diferencia de proporciones, diferencia de medias y para una proporción, pero es importante que ustedes lo conozcan, que con esta manera ustedes podrían evaluar el efecto de las variables de confusión. Y bueno, esto sería todo para esta clase. Espero que se vayan poniendo al corriente con sus tareas, van muy de la mano. Pertinencia a la prueba estadística con fórmula de con su cálculo de tamaño de muestra. Pónganse al corriente, hagan esta tarea, utilicen alguna calculadora, OpenEpi, EpiInfo, para los celulares, está para Mac, o está, está para Apple, o está para Google. O bien utilicen OpenEpi en su computadora o la otra que les mostré, la que ustedes quieran, e intenten también hacer el ejercicio a mano. Y esto tiene que coincidir con el diseño arquitectónico, con el objetivo de su proyecto, con el tipo de variable y, por supuesto, con las pruebas estadísticas que eligieron. Si van a comparar una diferencia de medias entre dos grupos, con su fórmula, bueno, pues entonces van a tener que utilizar una prueba TED-Student y una fórmula de diferencia de medias. Si por el contrario tienen diferencia de proporciones, yo esperaría que ustedes utilicen una prueba chi cuadrada para contrastar la maniobra contra el desenlace. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.